Somos millones de personas en el mundo, viviendo momentos de incertidumbre, con fuertes sentimientos por el impacto en nuestras vidas. En América Latina, sabemos que hay forma de conseguir fortaleza interior para salir adelante. No es la primera vez que tenemos que superar la adversidad, tocar fondo y salir. Entendemos que podemos influir en la humanidad para encontrar vías a un mejor futuro. Así que hoy, más que nunca, debemos estar unidos, porque además de todo lo que tenemos en común, está nuestra pasión por el coaching. Gracias a esta vocación, los 14 capítulos ICF de la TAM estamos convencidos de que juntos podremos empoderar al mundo a través del coaching, porque desde el coaching profesional hay mejores posibilidades para nuestras comunidades. Una causa común y el genuino interés por hacer de este mundo un lugar mejor. Empezando por casa, empezando por nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. México, colorido y mágico. Costa Rica, pura vida. Puerto Rico, hospitalarios, alegres, playas hermosas. Panamá, punto de encuentro entre culturas. República Dominicana, belleza natural y hospitalidad. Colombia, país tropical, cafetero. Venezuela, creatividad y tenacidad. Ecuador, la mitad del mundo, biodiversidad. Perú, riqueza cultural y manjares culinarios. Brasil, diversidad cultural y alegría. Bolivia, multietnia, plurinacional. Chile, corazón y talento. Uruguay, diversidad y paz. Argentina, pluralidad, pasión. 14 capítulos de ICF unidos compartiendo valores como el respeto, la colaboración, la excelencia y la integridad. Bajo un código de ética que nos regula y los más altos estándares del coaching. Entregando valor a la sociedad, a los coaches, a los clientes, al mundo. Los 14 capítulos unidos, hoy, más que nunca, por el bienestar de todos. Buenas noches, muy buenas noches. Mi nombre es Conchita Caparrós y tengo el inmenso placer de darles la bienvenida a este webinar que se inicia hoy 24 de febrero, Coaching, Psicoterapia y Consultoría. Y aquí estamos todos convocados, los 14 capítulos unidos para dar fuerza a este webinar que está presente el día de hoy. Bienvenidos a todos los asistentes, a los que siguen conectándose, a los que están presentes y a los que van a venir, porque estamos seguros que se van a seguir conectando, bien por Zoom o bien por Facebook, que vamos a estar ahí todos vinculados, unidos, hablando, co-creando en este maravilloso webinar. Muy bien. Vamos a dar el agradecimiento a los 14 capítulos que participaron para que esto fuera posible. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, México y Venezuela. Y en especial, muy en especial, a los 4 capítulos que se abocaron en la persona de Katy Medranda de Ecuador, Mario Soto de Costa Rica, Yosandi Corono de República Dominicana y servidora Conchita Caparrós de Venezuela. Y además de Javier Müller, que es nuestro coordinador, y del grupo de colaboradores en el área de comunicaciones. Gracias, gracias, miles de gracias por ese maravilloso video, por esta conexión que estamos realizando y que constituye, bueno, nuestra presencia aquí.
Agradecimiento a los 3 panelistas y a la moderadora que aceptaron la invitación y que están todos presentes aquí. Gente, Vivi, que está desde Alemania, Marcos, que está desde México, Laura desde Argentina. Bueno, por allí estamos todos conectados. Voy a ir presentándoles. Vamos a ver, bueno, por supuesto todos los asistentes que están aquí, vamos a ver, vamos a ir presentando según el orden de la presentación del webinar, que el primero es coaching. ¿Y quién va a ser la panelista por el área de coaching? Va a ser Laura Biocondoa, que es socia cofundadora junto con Marcela Fernández de Liderarte, y es consultora con base en México y Argentina. Es Master Coach de la International Coach Federation y tiene más de 20 años de experiencia como coach ejecutivo y organizacional. Es médico y coach de directivos de primer nivel de empresas multinacionales y emprendedores. Una combinación que le ha permitido tener un enfoque holístico de trabajo. Tiene una larga carrera como formadora de coaches y conferencista a nivel internacional. Es reconocida por sus modelos de trabajo, así como la alta calidad en sus intervenciones y como una de las coaches ejecutivas y organizacionales más destacadas en Latinoamérica, por la creación de modelos que habilitan la visibilidad del proceso y documentación. A ver, Laurita, por aquí te vemos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, muy feliz de estar aquí y acompañarlos. Un honor haber sido invitada y formar parte de esta pluralidad de capítulos, 14 capítulos. Así que me parece... Laura, ¿desde dónde estás? Estoy en Buenos Aires, Argentina. Excelente. Bueno, ya veremos cómo vamos a ir ahí cohesionando ese ramo de naciones que están aquí presentes el día de hoy. Y ahora tenemos a Vivian Peró, en el área de psicoterapeuta de pareja, coach ACC ante la ICF, formada en psicología en Estados Unidos y con maestría en Alemania, con más de 25 años de experiencia en psicoterapias de prevención y la salud mental. Trabajó en Naciones Unidas y en países de vías de desarrollo en West África y en Cabo Verde. Trabajó en la 6ª Conferencia de Esposas y Jefes de Estado de las Américas en el año 1996 y fue reconocida por el apoyo al equipo por la primera dama Hillary Clinton, mediadora en las negociaciones con entidades financiadoras para proyectos de salud, además de conferencista, y tiene varias publicaciones. Vivi, ¿estás por allí, Vivi? Vivi está desde Alemania. Hola, buenas noches. Aquí presente desde Alemania, un agradecimiento, honrada de ser elegida en un panel, un grupo tan distinguido de profesionales, de poder colaborar, de poder poner mi granito de arena para dejar una claridad en lo que vamos a tratar esta noche. Y les agradezco de gran manera por haberme considerado. Excelente. Gracias, Vivi. Ahora vamos con Marco Antonio González, socio director de Ernst & Young, una de las firmas de consultoría y asesoría más grandes del mundo. Es licenciado en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional, egresado del programa de liderazgo del Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial y graduado en Harvard Business School del programa de Innovación Estratégica. Cuenta con más de 16 años de experiencia asesorando a compañías globales en la definición de su estrategia de capital humano y ha colaborado en programas de transformación integral de negocios en México, Latinoamérica y Europa. Ha liderado programas de gestión del cambio, transformación de recursos humanos, equidad de género, rediseño organizacional y gestión del talento, así como proyectos de integración cultural en fusiones y adquisiciones. Marco. Hola Conchita, un gusto saludarte desde la Ciudad de México y un gusto como siempre participar con ICF y los capítulos ahora en Latinoamérica. La verdad es que es un gusto y una emoción poder leer desde dónde se está conectando la gente, cómo nos están saludando ya desde ahora y espero que mi experiencia pueda contribuir a estos temas que claramente pueden hacer la diferencia en nuestra sociedad hoy en día.
Muchísimas gracias por la invitación y un gusto saludar a toda Latinoamérica. Gracias, gracias Marco por tu presencia. Y queremos corroborar que las opiniones que se pongan de manifiesto en este webinar corresponden exclusivamente a las personas que están aquí presentes, a los panelistas y que no vinculan en nada a la empresa a la cual representan. Bien, esto quería acotarlo. Bueno, ¿y quién es nuestra moderadora? Nuestra moderadora es Joana Rodríguez, relacionista público, psicólogo, coach ontológico certificado, formada de la mano de maestros como Rafael Echeverría, Alicia Pizarro, Humberto Maturana, Carmen Cordero, de Bob Mandel, de Freddy Kaufman, entre otros. Líder de proyectos estratégicos en organizaciones relevantes en Venezuela, con 30 años de experiencia en gestión del desarrollo organizacional, una mujer emprendedora y estudiante constante. Bueno, aquí tenemos entonces a todo este maravilloso grupo que nos va a acompañar. Joana, por favor. Bueno, buenas noches a todos. En verdad, muchísimas gracias por estar aquí y por hacer de ICF algo más grande. Yo creo que esta conjunción de capítulos, de panelistas y de coaches que están detrás de llevar el coaching a algo mucho más grande es lo que muestra el esfuerzo y la orientación que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Quería empezar diciendo que el propósito de este webinar es fundamentalmente, por supuesto, llevar el coaching a la cotidianidad, es, por supuesto, hacer del coaching algo más cotidiano en el espacio de su profesionalización y empezar a brindar diferencias y claridad en relación a roles que son complementarios, que son parecidos y donde generalmente a veces se generan confusiones. Y que, bueno, por supuesto es muy importante que los propios coaches manejemos esas diferencias, pero además que podamos explicar al público en general cuando alguien nos pregunta, ¿y tú sabes la diferencia que hay entre coaching y entre coaching y psicoterapia o entre coaching y consultoría? ¿Y cuál es el rol o en qué se diferenciará o cómo puedo yo saber si necesito un coach, si necesito un terapeuta o necesito un consultor? De eso es que nuestros panelistas van a estar hablando y yo les quiero contar un poquito cuál va a ser la dinámica que vamos a estar teniendo. Cada uno de ellos va a tener aproximadamente entre 5 y 6 minutos, ¿verdad? Para conversar en algunos momentos. Por otra parte, ustedes, nuestros invitados y asistentes, también queremos que tengan un rol activo en esta experiencia. Y desde allí hemos hecho el esfuerzo de hacer un espacio de interactividad a través de encuestas, preguntas. Quiero decirles que recuerden colocar sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas o question and answers que tienen en el panel inferior de Zoom y no hacerlo por el chat porque se nos hace muy difícil poder mirarlos en el chat y poder gestionar el chat. Entonces, tienen una opción de mantenerse conectados con nosotros a través del área de preguntas y respuestas y además de eso que contesten las encuestas que van a estar apareciendo de manera interactiva en los momentos en que vamos a estar haciendo preguntas. Asimismo, les pido algo importante, no se lo vayan a decir a nadie, quédense hasta el final, porque cada uno de los panelistas va a hacer un resumen y nos va a entregar unos tips fundamentales para que nosotros nos recordemos en qué consiste la diferencia entre coaching, psicoterapia y consultoría. Entonces, dicho todo esto, ¿verdad? Quiero, sin más, dar la entrada a nuestra primera actividad del día de hoy, ¿ok? Que consiste en poder responder, ¿ok? Una encuesta para poder trabajar el rol, ¿verdad? De lo que implicaría el coaching, la psicoterapia y la consultoría. ¿Estamos listos con esto? Ok, si ustedes se dan cuenta allí, ustedes tienen una pregunta. El rol de un coach es guiar el camino de su cliente para que pueda alcanzar sus metas de la manera más rápida y efectiva posible. ¿Verdadero o falso? La psicoterapia se enfoca solo en el pasado del individuo, sus traumas y enfermedades mentales. ¿Verdadero o falso?
el rol del consultor o consultora es asesorar un grupo específico de personas en temas de su experticia, verdadero o falso. Entonces, yo les pediría, ¿verdad?, que por favor comiencen a votar para que muy rapidito empecemos a ver qué piensan estas 740 personas que están incorporándose en nuestro webinar. Vamos a esperar a que se descubran esas respuestas. ¿Y cuántas personas ya han votado? Para los que se están integrando, porque cuando estaba leyendo me doy cuenta que se está moviendo nuestro contador de participantes que se están incorporando. Aquí nos dicen alguien que no ve la encuesta. La encuesta se despliega en tu pantalla y se despliega fuera de Zoom. Es decir, tienes el panel negro Zoom y te aparece como un cuadro de texto en algún lugar de tu pantalla. Ok, y miren allí lo que tienen allí de respuesta. El rol de un coach es guiar el camino de su cliente para que pueda alcanzar sus metas de la manera más rápida y efectiva posible. Verdadero, 442 personas, 73%. Falso, 167 personas, 27%. La psicoterapia se enfoca solo en el pasado del individuo, sus traumas y enfermedades mentales. Verdadero, aquí están mano a mano. Ay, Dios mío, el psicoterapeuta que nos explique, la psicoterapeuta. 307, 50%. Falso, 302, 50%. El rol del consultor es asesorar un grupo específico de personas en temas de su experticia. Verdadero, 93%. Falso, 7%. Muy bien, muchísimas gracias, porque esto nos da una idea, ¿verdad?, de poder llegar a ustedes y saber qué están pensando. Pero ¿saben qué? Yo me muero de la curiosidad por saber qué es lo que piensan nuestros panelistas. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, que Laura, con coaching, nos comience a responder. Laura, y tiene 6 minutos para hablar de en qué consiste esto de ser coach. Bueno, si yo hubiera votado, hubiera puesto falso. Les quiero dar mi respuesta. Para mí, yo como coach, no quiero imponer ningún tipo de verdad ni nada, pero yo no guío a mis clientes. Simplemente más los acompaño, los cuestiono, los desafío, pero no los guío, porque la guía sería mi manera de relacionarme si ese fuera mi objetivo. Y en este caso, yo trabajo con personas que declaran sus propios objetivos y lo que hacemos es acompañarlos a encontrar la mejor manera posible en que ellos, con los recursos que tienen y los que pueden desarrollar, los pueden alcanzar. Eso por un lado. 2 palabras más que subrayé. De la manera más rápida y efectiva, no sé. Tampoco estoy tan de acuerdo. Algunos lo hacen más rápido, otros no tanto. Creo que la mejor manera es la que cada uno siente que le sirve más. Es la forma de hacerlo que mejor le queda a cada uno. Y efectivo, yo trabajo mucho con resultados y mucho con indicadores, pero me parece que la palabra efectivo la juzga más el cliente que nosotros. Cuán efectivos fuimos es un juicio que le pertenece a nuestro cliente. Así que si yo tuviera que decirles qué hace un coach acompaña a su cliente a lograr
determinados objetivos que el cliente se propone, desafiando, preguntando, cuestionando y ampliando su horizonte de posibilidades para que los logre de la manera que el cliente prefiera. Y cuando hablo de los objetivos, siempre digo que los objetivos se traducen evidentemente en resultados y en indicadores, algo que nos diga cómo va a saber el cliente que lo logró, tanto el cliente como el coach, para saber exactamente a dónde nos dirigimos. Laura, ¿y cómo sería este tipo de relación entonces? O sea, tengo dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el fin último para ti, obviamente, de ser coach en relación con un cliente y cómo es este tipo de relación? Bueno, ya ahí voy a poner un poco mi sello personal, perdón, pero para mí al final del día siempre se trata de reconectar a las personas con su propósito, de reconectar a las personas con su potencial, de reconectar a las personas con su grandeza. El coach lo único que hace es volver a esa conexión a través de nuestro trabajo, que es mucho hacer preguntas, mucho de desafiar, mucho de cuestionar, mucho de ir como quitando el velo de ciertos espacios de ceguera, pero todo ese camino lo decide el cliente, lo elige el cliente. Nosotros es más como que ponemos un menú y el cliente decide por qué camino va a abordar su proceso. Pero para mí, al final del día, si tuviera que resumir de qué se trata el coaching, se trata de que la gente reconecte con su grandeza. No es que la grandeza desapareció, la grandeza está ahí. A veces nos distraemos y dejamos de verla. Uh-huh. Y como podrías ampliar un poquito en qué consiste ese proceso, digamos, como de actividades que un coach hace. Claro, bueno, por supuesto. Yo trato siempre de trabajar un poco por práctica profesional, trabajo mucho con ejecutivos y trabajo mucho en organizaciones. Intento que el proceso tenga un principio y un fin, que la gente sepa que en determinada cantidad de sesiones va a lograr ciertos objetivos que se propone. También creo que los coaches tenemos que ser muy responsables en términos de cumplir las promesas que hacemos. Hay veces que este punto es un poco cuestionado, porque uno dice, ¿un coach se puede comprometer a resultados? Yo digo que sí, que nos podemos comprometer a resultados, que esos resultados también están muy ligados a la calidad de las conversaciones que nosotros sepamos tener. Esa calidad de conversaciones es la que abre el horizonte de posibilidades para nuestro cliente. Entonces, dependiendo cómo conversemos, el cliente va a ir descubriendo o se va a ir dando cuenta de ciertas cosas que le habilitan emociones diferentes, toma de acciones diferentes, maneras de ser diferentes, y como les decía antes, en un número de sesiones determinada, que tenga, para mí fundamental, una documentación que avale lo que está pasando en las sesiones profesionalmente. Siempre yo digo que trabajo con un acuerdo de coaching en donde están establecidos los objetivos de este cliente, las metas de este cliente y los indicadores de su proceso. Indicadores de avance, indicadores de logro, indicadores de relación e indicadores de resultados. Los que me conocen saben que yo siempre llevo como abanderada una fórmula que es relación igual a resultados. Para mí, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no vamos a poder lograr ningún resultado ni mejor ni más grande que la calidad de las relaciones que tengamos para alcanzarlo. Y cuando hablo de indicadores de relación, digo que todo se puede medir, que podemos medir la confianza, que podemos medir la calidad de la coordinación de acciones, que podemos medir el promedio de nuestras relaciones. Puede sonar por ahí un poco volado, pero lo que yo hago es poner escalas para que el cliente pueda, al tener visibilidad, primero saber a dónde empieza el proceso y después definir a dónde lo va a terminar. Yo no puedo declarar que es posible para un cliente, pero el cliente sí lo puede hacer y yo le doy toda la autoridad. Entonces lo voy a acompañar en el proceso para que pueda tener visibilidad de inicio a fin de lo que se propuso y de cómo fue avanzando a lo largo del proceso. Buenísimo, Laura.
Bueno, vayan ustedes tomando nota y recuerden que pueden ir documentando todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, porque después que cada uno de ellos dé un overview y tengamos nuestra segunda encuesta, que además va a ser muy práctica para ver qué estamos escuchando y entendiendo, vamos a poder volver a ellos a poder profundizar un poco más en esto que nos están diciendo. Gracias, Laura. Bueno, y ahora viene nuestra terapeuta Vivian Pero, que nos va a estar comentando entonces en qué consiste esto de ser terapeuta, ¿verdad? Y cuáles son el tipo de relación, y pudiéramos seguir esta misma secuencia que nos dejó Laura, que fue hablarnos del proceso e indirectamente de los indicadores y las competencias del coaching, ¿no? Entonces, Vivian, yo te pregunto, ¿en qué consiste esto de terapia? Bueno, igual que Laura, yo voy a contestar falso. La psicoterapia principalmente no se centra en el pasado. Para tener una claridad, la psicoterapia se centra en la persona, en los pensamientos, en las emociones, en cómo maneja sus circunstancias y cómo se relaciona con las personas. No tiene nada que ver con el pasado y no podemos modificar nada en el pasado. Si bien hay una confusión entre lo que es el psicoanálisis, que toma información de tu pasado para ejecutarlo aquí en el presente, no tiene nada que ver que la psicoterapia se quede en el pasado. Más bien al contrario. Nosotros, especialmente en la psicología clínica y sistémica, nosotros trabajamos el aquí y el ahora. Los problemas que me suscitan acá, ahora. Sin duda uno se va a preguntar, bueno, pero ¿y la psicología qué va a tratar? Bueno, la psicología se centra principalmente en diagnosticar, tratar, analizar, acompañar y desarrollar habilidades para el paciente para que salga de una salud que está comprometida o está distorsionada o es disfuncional y llevarlo a la cura, a una forma de pensamiento, de comportamiento y de relacionamiento saludable, sano. Nosotros encontramos en la práctica, bueno, el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales, donde encontramos una variedad de trastornos mentales, donde tenemos las psicopatías, las fobias, las obsesiones o las compulsiones. También tenemos ya cosas más complicadas como la esquizofrenia, lo psicopatológico. Entonces hay trastornos mentales que ya son de un nivel más, diremos, dirigidos hacia la cura. Tenemos que encontramos a pacientes que vienen en un estado emocional delicado y lo tenemos que llevar a la cura, a encontrar esa sanidad que todos pueden lograrlo. Si bien hay distintos desórdenes, pueden ser desórdenes alimenticios, desórdenes comportamentales, ansiedad, depresión, todas estas facultades que nos toca vivir a todos. Y que normalmente llega el paciente en un estado de necesidad. Sin embargo, el paciente cuando viene al psicoterapeuta no necesita tener un trastorno mental, puede necesitar apoyo emocional, puede necesitar desarrollar su autoconfianza, puede necesitar aprender a cómo relacionarse con el otro, aprender a escuchar. Entonces son muchos componentes en el comportamiento del ser humano y en el desarrollo humano en general que nos permite aprender quiénes somos, quién soy yo, qué hago, en qué colaboro, en qué no colaboro, en qué destruyo a la pareja, en qué sumo a la pareja. En todas nuestras constelaciones relacionales con los hijos, con los padres, con quien nosotros tenemos lo más importante es el aprender a saber quiénes somos y este elemento con los años se va perdiendo. Entonces muchos pacientes llegan a mí con este elemento. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A dónde quiero ir? Entonces muchas veces el paciente viene con un cuestionante y el trabajo del terapeuta es trabajar en la persona y llevarlo
de esta incertidumbre que se encuentra a la claridad. El terapeuta sin duda trabaja con varias herramientas y trabaja de la misma manera que muchas herramientas que compartimos con el coaching. Son todas herramientas psicológicas que parten de lo emocional, de cómo motivar, de muchas herramientas importantísimas que te permiten desarrollar tus habilidades y tus capacidades en un potencial más elevado. Entonces, Vivian, en general, dime. Te quería hacer una pregunta, porque no sé si alguna gente del público se la está haciendo, ¿no? Tú dijiste ahorita dos cosas que es bueno como resaltar, ¿no? Uno, que comparten, o sea, el psicoterapeuta y el coach comparten herramientas comunes, es decir, usan como las mismas cosas, ¿no? Entonces yo me hacía la pregunta de, bueno, usan las mismas cosas, pero como para fines diferentes. Entonces yo tenía ganas de preguntarte desde tu visión de terapeuta, si alguien te preguntara, ¿en qué te diferencias tú como terapeuta de un coach? ¿Tú qué le responderías? Bueno, el terapeuta tiene la función de llevarte a la sanidad. El coach no te dirige. El terapeuta te tiene que dar camino porque tú no sabes cómo llegar a este. Si yo sufro de un trastorno mental, si yo sufro de fobias, si yo necesito saber cómo confrontar esto a que le temo tanto para poder atravesarlo, como coach, uno no dirige al cliente, el cliente elige qué va a trabajar, qué está dispuesto, qué requiere trabajar. Tal vez no necesita trabajar la fobia. O sea, que ese mito de que los terapeutas lo que tienen es que trabajar el pasado porque, bueno, por toda la historia de psicoanálisis, tú dices, no, eso no es, más bien tiene que ver con el nivel de vulnerabilidad y fragilidad y de conciencia en la que se encuentra el individuo, porque Laura insistió mucho, el cliente sabe para dónde quiere ir, él es el que toma sus decisiones, yo simplemente estoy ahí. Y tú me estás diciendo ahorita, mi paciente, fíjense, uno habló de cliente y otro habló de paciente, ¿no? Mi paciente no sabe el nivel de compromiso ni es consciente de lo que le ocurre y yo soy una experta en poder modificar o poder generar posibilidades en ese espectro, que además tú usaste el tema del DSM-4, que es como un directorio para las personas que no son psicólogas, donde se encuentra toda la clasificación de enfermedades y patologías del aparato mental, ¿ok? Entonces, tú usaste también el tema de como que hay compromiso, entre comillas, del funcionamiento normal del individuo. ¿Es así? Correcto, correcto. Sin duda tenemos que aclarar esto porque el coaching, a diferencia de la psicología y de la psicoterapia, no hace opinión en lo que el cliente va a elegir trabajar. En la terapia, es la función del terapeuta aclararle, descubrir, poder guiar al paciente a confrontar sus temores, a confrontar los trastornos que impiden que tengan un desarrollo y un manejo natural en la vida, donde ya este trastorno está tan comprometido que no te permite ejercer naturalmente en tu vida. Donde si yo tengo, pongamos un comportamiento obsesivo compulsivo donde yo no puedo salir de casa si yo no reviso todas las ventanas y las puertas y son 5, 10 veces. Yo tengo un comportamiento que me impide llegar a tiempo, que me controla dentro de todo lo que estoy haciendo. En esta época de pandemia, los que tienen obsesiones compulsivas por la limpieza están en su boom, funciona de maravilla. Y nadie dice nada, porque está muy bien visto. Sin embargo, en un momento normal, tener que repetir este ejercicio es una tortura, es un problema en tu comportamiento, cómo tú te relacionas, es decir, tocar cosas ya te molestan, tienes que insistir en lavarte, limpiarte
controlar llaves. Entonces es una situación donde tú no te desarrollas con naturalidad. Ok. Y eso impide que tú vivas saludablemente. Buenísimo, Vivian. Oye, esto está pero requete contra interesante. Y ahora vamos a ver la postura de Marco, que no te estamos quitando tiempo, Marco. Yo te lo voy a dar tan tranquilo No, que te voy tranquila, a dar. No, Lo la que verdad es pasa que es que estaba, acuérdate que las mujeres somos terribles cuando hablamos. no, está perfecto. Además estaba decidiendo qué quiero ser en mi siguiente vida, coach o psicoterapeuta. Súper interesante lo Bueno, que y dices. entonces, Marco, tú estás aquí en rol de consultor y la idea es que entonces nos aclares un poco el camino de la consultoría. Y así en estos mismos parámetros, en qué consiste, cuál es la relación que establece con su cliente y algunos hechos relevantes que nos permitan así distinguirla, porque creo que lo que hicieron Vivi y Laura nos aclaró buenísimo el tema de Sí, coaching y psicoterapia. sí, totalmente. Bueno, pues debería comenzar primero por explicar un poco el contexto y el enfoque que un consultor toma cuando está cerca de un cliente, cuando se acerca a un cliente o cuando un cliente se acerca con un consultor. Claramente la respuesta, digo, 93% de los participantes no pueden estar equivocados. Es correcto, un consultor se enfoca en un grupo de personas, en una organización y trata de ayudarlos a través de esta guía, que aquí sí aplicamos mucho y ahorita voy a profundizar un poco más, sobre algún tema en el que el consultor sea experto. ¿Cuál es sin embargo, hay muchas cosas que son semejantes. Por ejemplo, cuando escuchaba a Laura, cuando escuchaba a Vivian, claramente el consultor también tiene un enfoque de reconectar a la organización con su propio propósito. Es decir, las organizaciones también tienen una visión, tienen una misión que más allá de ser palabras y frases románticas en una pared, fue una declaración que guió una decisión consciente y una decisión emocional en algún momento también de poder atreverse a conquistar un mercado, a abrir una fábrica, a crear una empresa. Y eso también es un propósito. El foco del consultor, sin embargo, no es el individuo, no es la persona como en el caso del coach o en el caso del psicoterapeuta. El foco del consultor es la organización, es el proceso, es el contexto y es el entorno en el cual conviven los individuos. ¿Qué es lo que ocurre o cómo lo enfocamos típicamente los consultores? Los consultores lo que buscamos es crear organizaciones y entornos de alto rendimiento. Grupos de trabajo, organizaciones, compañías, gobiernos, equipos de trabajo de alto rendimiento. Y un equipo de alto rendimiento es aquel que tiene una armonía entre su estrategia, si hacemos la comparación del individuo es con sus metas, lo que quiere lograr, su propósito, que está muy alineado con lo que una persona decide que quiere ser, y sus capacidades para poder lograrlo. Y las capacidades para poder lograrlo son principalmente de tres tipos. Son la forma en que ejecuta sus procesos de trabajo, la forma en que desarrolla las capacidades y competencias de su equipo y la capacidad en la que interactúa con la tecnología. Entonces, un consultor lo que hace principalmente es entender cuál es la situación actual que tiene una organización, una compañía, un equipo de trabajo, ayudar a clarificar cuál es la situación futura y después a construir puentes para poder lograr esto como un equipo. Entonces, ¿cuál es la diferencia desde mi punto de vista? Y yo en mi trabajo, más de 20 años en consultoría, siempre he estado trabajando cerca de coaches y he tenido cerca también psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque al final el movimiento estratégico que quiere hacer una compañía parte del individuo. Hay una gran polémica sobre coaches y consultores, sobre todo, seguramente psicoterapeutas, donde dicen, bueno, ¿qué transforma una organización y a una sociedad? ¿Los individuos transforman a una organización o la organización transforma a los individuos? Y yo voy a decir que tengo ejemplos de ambos lados. Yo siempre creí que los individuos transforman a las organizaciones y que una suma de conciencias te transforma a una realidad
en cualquier organización. Sin embargo, tenemos muchísimos ejemplos que los mismos individuos en entornos diferentes ejecutan desempeños diferentes, obedecen reglas. Basta por citar los ejemplos de nuestros países latinoamericanos cuando vamos a un país como Estados Unidos y mágicamente cruzamos la frontera y comenzamos a obedecer reglas, no nos pasamos el alto. ¿Por qué? Porque nuestro entorno se transformó. Porque hay sistema de consecuencias. ¿Qué es lo que busca un consultor? Lo que busca un consultor es crear la transformación, pero desde un momento en el que transformas tu entorno. Lo que buscamos es que las personas quieran, sepan y puedan hacer cambios. ¿Cómo van a poder hacer los cambios? A través de procesos, políticas, procedimientos, tecnologías. ¿Cómo van a querer hacerlos? Bueno, brindándoles una visión clara del futuro y cuáles las ventajas y beneficios que tienen para ellos encaminar a ese futuro. Pero nos falta un pilar bien importante, que es el que puedan hacerlo. Y que puedan hacerlo no solamente es crear una serie de entrenamientos, de capacitaciones. A veces las cosas que imposibilitan a las personas para ir de un punto A a un punto B tienen que ver más con sus propias creencias, tienen que ver con la forma en la que se han desconectado de su propio propósito y la forma en que han dejado de creer que es posible. Y aquí es cuando nosotros como consultores muchas veces recomendamos abiertamente que los equipos y las compañías tengan un apoyo de un coach, ¿sí? Y de ser posible, de un psicoterapeuta que le ayude a desbloquear, digamos, esos elementos y que pueda hacer esa transformación completa. Yo siempre he creído que el coaching, la psicoterapia y la consultoría son complementarias y que a veces la diferencia radica en qué es lo que urge resolver. ¿Sí? O sea, Marco, que lo que tú estás diciendo es que el proceso de consultoría en términos de foco está centrado en un colectivo bajo una experticia de quien lo ejerce y que puede valerse además a lo mejor para los procesos individuales de coaches /terapeutas. Correcto. Y a diferencia, y para complementar esta definición, Joana, yo te diría que a diferencia de la psicoterapia y el coaching, por lo que acaban de explicar Vivian y Laura, en el caso de consultoría, ahí sí guiamos. Ahí sí, ahí no le permitimos al individuo descubrir. Déjame ponerte un ejemplo. Recientemente en alguna compañía nos decían, oye, es que estamos pensando en crear un centro de servicios compartidos que agrupe todas las funciones de back office, como son finanzas, recursos humanos, contabilidad, sistemas, y que le dé servicio a las diferentes marcas que tenemos. Pero no estamos seguros si eso va a funcionar en esta compañía o no. Y lo primero que les decíamos es, a ver, la pregunta no es si te va a funcionar o no, es cuándo lo vas a hacer y por qué lo has dejado de hacer. Porque es la tendencia que han vivido las compañías desde hace 20 años. Y si tú todavía estás pensando si esto aplica para ti, es como si un individuo dijera, yo sé que las vacunas o que cierta medicina es buena para el resto del mundo, pero no sé si es buena para mí. Los consultores no preguntamos eso. Los consultores decimos, hay un benchmark que dice, hay mejores prácticas probadas. Las best practices. Correcto. Hay un elemento que te dice que es una tendencia y que no es si lo quieres hacer o no, que tienes que moverte hacia allá, porque así lo hicieron los líderes del mercado, porque así lo hicieron, y estos fueron los resultados que obtuvieron. Ahora, si individualmente tú tienes una serie de creencias con las que no puedes ir con el resto del equipo, como consultores muchas veces levantamos la mano y decimos, estos individuos están saboteando el proceso de transformación. Vayan al terapeuta. Pero eventualmente, no, pero además eventualmente lo que nosotros decimos es, a ver, si tú me preguntas si tenemos que retenerlos, transferirlos o transformarlos, el consultor siempre se va a ir por el camino más rápido. Porque el foco del consultor es el equipo. Entonces, para nosotros como consultores, en muchas ocasiones, la pregunta no es, oye, yo necesito llevar a este equipo completo y con los mejores resultados a un modelo de transformación. Si los individuos no pueden ir o no quieren ir,
Entonces necesitamos abordar un programa de coaching en el que no somos expertos. O un programa, si fuera todavía mucho más profundo, de psicoterapia para ayudarle al individuo a subirse al tren del cambio y a poder avanzar. Ahora, en la experiencia, la realidad es que son muy pocas las organizaciones que destinan un tiempo y un esfuerzo económico a cada individuo, a menos que estemos hablando de niveles directivos, mandos medios, que son claves en el proceso de transformación. ¿Sí? Excelente, Marcos. De verdad que esto ha sido, pero fantástico. Y yo les quiero decir, bueno, después que estos excelentes panelistas nos han dado un overview sobre cada uno de estos 3 roles y de alguna manera nos han mostrado también el carácter interdisciplinario de estas 3 áreas de intervención humana, ¿ok? Vamos a nuestra encuesta número 2. Así que por favor, y en esta oportunidad ustedes van a tener un trabajo un poco más activo, porque aquí no saben que es un caso. Es decir, ustedes van a tener la oportunidad, ¿verdad?, de poder analizar una situación y eso nos va a dar una medida para ver qué tanto han entendido de todo lo que estos señores están explicando acá. Así que me colocan el caso, por favor. Ok, yo les voy a leer mientras el caso, ¿sí? Carlos es gerente de la planta de una industria de plásticos. Desde el inicio de la pandemia, su área está siendo impactada de diversas maneras. 1. Reducción del personal en un 28%. 2. A nivel personal, Carlos confronta divorcio y separación de sus hijos, quienes ahora viven en el extranjero. Carlos se encuentra sumergido casi 24/7, es decir, todo el día, en su trabajo y manifiesta dificultad para alcanzar objetivos. Está cansado, frustrado, con insomnio y además consume alcohol. 3. En las reuniones de equipo se observa de mal humor. Sus comentarios son pesimistas, estalla fácilmente con su equipo y ya algunos han presentado quejas ante recursos humanos sobre los malos tratos que han recibido en los últimos meses. A partir de este caso, ¿cuál sería el rol más indicado para atender esta situación? ¿Qué escogerían ustedes? Coach, B, psicoterapeuta, C, consultor, D, A y B son correctas, E, A, B y C son correctas. Por favor, voten lo más rápido que puedan. Haciendo cosas buenísimas y que pobrecito Carlos le da lástima. No respondan en el chat de respuestas, por favor, porque no quedan contabilizadas las respuestas. Respondan en el cuadro de texto automático que se les despliega en el Zoom. Es un cuadrito que tiene un cintillo verde y dice caso 1. Hay muchos Carlos en la vida real. Ok, y vamos teniendo algunas respuestas. Todos somos Carlos en algunas ocasiones. Esa reflexión está muy bonita, ¿saben? A partir de este caso, ¿cuál sería el rol más indicado para atender esta situación? Quienes buscarían un coach, el 4%. Quienes buscarían un psicoterapeuta, 24%. Quienes buscarían a un consultor, 1%. Quienes buscarían
a un coach y a un psicoterapeuta, 41%. Quienes los buscarían a todos, 30%. Bueno, y entonces yo en este momento lo que quisiera que revisáramos en este momento es que cada uno en 2 minutos, porque no tenemos mucho tiempo para todo lo que queremos hacer. 2 minutos cada uno y en el orden de las disciplinas, porque el cerebro funciona con ciertas rutinas. Primero Laura, después Vivi y después Marco. ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿O cómo ven el caso? Vamos a ver, Laura. Lo primero que les digo, porque estoy tan acostumbrada a trabajar en organizaciones, es ¿quién pide ayuda para Carlos? Carlos, la empresa, o sea, ¿quién es mi interlocutor válido? ¿Cómo llegarían a mí? Si fuera la empresa, pediría una entrevista con Carlos para ver si Carlos está de acuerdo con empezar este proceso. Además, quiero decir que muchas veces el cliente no tiene opción. Le mandaron a hacer coaching, punto final. Después ver al coach cómo arregla o cómo llega a un acuerdo para esa relación. ¿De qué se podría hacer cargo el coaching en esta situación? Podemos trabajar con indicadores. Esto de la reducción de personal del 28% seguramente tiene un impacto en la gestión de Carlos, que se podría trabajar con coaching. El tema del divorcio, la separación de los hijos, 24/7 de trabajo, dificultad para alcanzar objetivos, todo eso podría trabajarse con coaching en temas de patrones que se aparecen en el trabajo y que se replican en su vida personal. Si yo trabajara en la empresa, abordaría el tema desde lo laboral, pero también le mostraría o le pediría que busque alguna correlación con lo que le pasa en su vida personal, si bien no me voy a meter de lleno en eso. Seguro que el coaching no se metería en el tema del consumo de alcohol. Nosotros como coaches no intervenimos en adicciones de ningún tipo. Ninguna adicción, y acá sí me voy a poner totalmente extrema, se trabaja con coaching. Rígida, fuerte. Conozcamos por favor los límites de nuestra profesión, porque lejos de ayudar podemos hacer más daño. Entonces, no. Adicciones no. Ni siquiera dejar de fumar. No. Funcionan con mecanismos diferentes y veo que Vivian dice que sí. Gracias, Vivian. Muy bien. El mal humor, el tema de estallar con el equipo y el pesimismo, sí, se podrían trabajar con coaching. Es un estado de ánimo. Los estados de ánimo anatómicamente, por decirlo de alguna manera, están constituidos de nuestra manera de percibir la realidad. Ahí sí podemos intervenir como coaches. Entonces, mi respuesta, ¿quién? Depende. Depende qué puntos de todos estos se abordarían, depende quién es el que pide la ayuda y también depende de cuán responsables y cuánto conocemos los límites de nuestra actividad cada uno de nosotros. Estoy segura que Marco diría, yo me hago cargo de esto, pero de esto no. Estoy segura que Vivian diría lo mismo. Así que bueno, esa es mi respuesta. Qué bueno, Laura, porque fíjate que tú hiciste como un listado de cuáles cosas son las que como coaches podríamos tomar y cuáles cosas a lo mejor le corresponderían al terapeuta, ¿no? Sí. Y yo me quedo con la pregunta para cuando le toque a Carlos es, si se trata de un solo individuo, que es el caso, está hablando de un individuo, ¿qué tendría que hacer ahí un consultor? Pero velo pensando, Carlos, para darle primero espacio a Vivian como psicoterapeuta para que nos dé su postura. Bueno, gracias, Johanna. Principalmente, si Carlos me contactara a mí, por supuesto que yo como su terapeuta le daría el servicio. Pero pensando en la postura que tienen una empresa con un altísimo porcentaje de despidos, con posibilidad de quiebra, con posibilidad de que otras cosas más se complican en la empresa, aquí existe una responsabilidad. Entonces, yo invitaría a Marco para que trabaje conmigo, porque yo sola en la terapia podría trabajar en el individuo, en las personas, en la familia, en los trastornos, en el alcoholismo, en todos los desórdenes, en el divorcio, en el proceso de separación, en toda esta parte que requiere que él se estabilice. Pero a nivel de la empresa, yo necesito
herramientas. Yo necesito a Laura y necesito a Marco, porque yo necesito que él ponga un equilibrio en la empresa para que no vaya a bancarrota. Es decir, hay ciertas responsabilidades que anteceden a tu salud, porque si a mí me lo depositan a Carlos, lo internamos en el psiquiátrico y hago terapia, rehab, todo limpiecito, lo saco en 3 meses y la empresa se fue a la quiebra. Las personas perdieron el trabajo. Hay una carga social mucho más grande que hay que tomar en consideración. Entonces, yo pediría, además de asistir, por supuesto, a Carlos en la parte psicológica y psicoterapéutica que él requiere para estar estable, yo solicitaría indiscutiblemente la ayuda de Marco y de Laura. Fíjense qué interesante el poder a los participantes que nos están escuchando, ¿no? El poder, lo que es una visión sistémica, porque de repente a veces los profesionales somos como muy egoístas. Yo he escuchado a muchos psicólogos diciendo cosas como que los coaches no deberían meterse con nada de esto porque esto es terreno de la psicología, o a muchos coaches muy enfáticos en algo, ¿no? Entonces, qué bonito es tener una mirada sistémica y yo diría que hasta de responsabilidad social, porque lo que tú estás diciendo es, wow, yo puedo pensar solo en Marco, pero en función del rol, la importancia y el alcance de lo que hace Marco en la vida, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas que se estarían comprometiendo, ¿no? Entonces, desde ahí aparece una forma muy sui generis o particular de practicar la psicoterapia, ¿no? Que no es agarrar e internar al señor en algún lugar. Buenísimo. ¿Y cómo ves tú esto, Marco? Bueno, digo, para complementar y construir un poco sobre lo que ya dijo Laura y Vivian, totalmente de acuerdo, es quién te está pidiendo ayuda y yo complementaría un poquito quién es Carlos dentro de su organización. Esto te va a determinar completamente el enfoque. Porque si Carlos es el director de recursos humanos de una organización transnacional y tiene este problema, o si Carlos es el ingeniero de planta encargado de la producción de una nueva línea de automóviles, pues claramente es un individuo que necesitamos poner en orden y en equilibrio porque es un talento clave en la organización. Pero hay otra parte del caso bien importante también que me gustaría abordar, ya se han recibido quejas de malos tratos por parte de Carlos hacia las personas. Entonces, el problema de Carlos ya le está afectando al resto de la organización. Entonces, mi enfoque, como lo dije hace un momento, como consultor, siempre es del grupo hacia el individuo, no del individuo hacia el grupo. Entonces, como el grupo, lo que te puedo decir es que estamos ante la presencia de un factor de riesgo psicosocial en el que estamos comprometiendo a toda una organización. Una, por el trastorno en el comportamiento de Carlos, ¿sí? Porque hay problemas de adicción, hay problemas de alcoholismo y además hay malos tratos, hay un factor de riesgo psicosocial, de estrés en el trabajo hacia el equipo de trabajo, así que estamos ante la presencia de un factor de riesgo psicosocial y si no nos aseguramos que la empresa tenga una política para la canalización adecuada del problema de Carlos, la empresa se puede enfrentar a un riesgo con una multa importantísima por no tener estos canales de atención hacia el individuo. Entonces, si me dijeras a mí, yo lo que diría es, necesitamos asegurar que Carlos recibe la ayuda adecuada, pero también hay que analizar como consultor, a ver, 24/7, ¿por qué no puede terminar su trabajo en 24/7? En una jornada normal, ¿por qué no le alcanza el tiempo? Su puesto está mal diseñado, sus procesos de trabajo están mal diseñados. ¿Cómo había venido siendo su desempeño antes? Si es ocasionado por el aspecto personal o es al revés. Probablemente su divorcio y todo esto se deriva de que tiene un trabajo completamente absorbente, que no tiene un equipo en el cual pueda confiar, que su jefe está ejerciendo un factor de presión laboral, ¿sí? Es decir, ¿en dónde está el origen del problema? Yo lo que creo es que si cumplimos todos los asegúnes que estamos manejando aquí, que Carlos es una persona
importante para la organización, independientemente del puesto, que la organización está preocupada por el individuo, por la armonización que tenga con su equipo de trabajo. Te diría que necesitamos los tres enfoques. Totalmente. La pregunta es, ¿qué va primero? Y yo creo que se responde mucho con, necesitamos resolver la urgencia, pero entenderla profundamente. Yo cada vez veo más altos ejecutivos que han tenido carreras exitosas, que llega un momento en el que se estancan en su carrera y que esto les ocasiona un problema personal y que se confunde. A veces se piensa que el problema personal impacta el trabajo y a veces es al revés. Los procesos, la tecnología y la forma en la que trabajan les llega a impactar hasta la parte personal. Digo, independientemente de lo que pase con Carlos, porque como decían aquí, nada más falta que le dé COVID al pobre Carlos. Yo sí estaría feliz si pudiéramos verlo los tres desde diferentes puntos de vista y abordarlo al mismo tiempo, por supuesto. Marco, y solamente así a manera de curiosidad perversa, ¿has tenido algunos Carlos en tu experiencia de consultor? Pensé que me ibas a preguntar si yo también tenía problemas de alcoholismo o algo así. La verdad es que esto no es café. No, sí, claro. Sí, totalmente. Mira, en hombres y en mujeres es cada vez más común la forma en que impacta o la forma en la que contribuye, digamos, el equilibrio personal y laboral, y cada vez se mezclan más. No los voy a aburrir con este dato, pero en la firma observamos un comportamiento. De hecho, hoy justamente di una experiencia, está en medios ya en México, pero hay una diferencia entre los factores de riesgo psicosocial que estaban presentes en 2019 y los que están presentes en 2020. Y es increíble cómo se han movido. Cada vez más está presente la falta de control sobre el trabajo, la falta de equilibrio vida-trabajo, aun cuando la mayoría de las personas que trabajamos con información estamos recluidos en casa. Y cada vez está más presente la incapacidad de los líderes para poder supervisar sin ejercer un control, de estar viendo a la gente día con día. Y los números, al menos en 1,030 centros de trabajo que investigamos en México, son dramáticamente diferentes. Los factores de riesgo social se hicieron mucho más presentes durante la pandemia. Y sí, tristemente hay muchos Carlos, así que yo creo que hay mucho trabajo para psicoterapeutas, coaches, consultores. Así que lo que desprendo de lo último de este último comentario es que dejémonos de pelear y más bien trabajemos en conjunto. Claro, pensemos en claro. dónde estamos juntitos los consultores, los coaches, los psicólogos, los terapeutas y cómo podemos hacer una integración interdisciplinaria. Y me gustó también mucho escuchar este paseo de lo particular e individual a lo colectivo en relación con una visión sistémica que lo hicieron los tres de manera muy particular, pero donde Vivian y Marco hicieron un énfasis muy relevante, ¿ok? Que es empezar a decir, cuidado, porque el problema no es un marco, sino todos los marcos que yo puedo estar teniendo en una organización, Carlos, y que podrían estar afectando no solamente eso, sino la familia, la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora qué preguntas le tiene el público a ustedes, ¿ok? Y vamos a tener más o menos como unos 10, 12 minutos para compartir estas preguntas, porque no se vayan, porque después de eso vienen las claves finales. Yo creo que han sido de verdad de lujo estos presentadores, pero vienen las claves finales. Ellos nos tienen unos tips así bien rapiditos, donde nos van a decir como que una clave para que no se nos olvide más nunca la diferencia entre coaching, consultoría y terapia. Pero vamos a ver qué preguntas hay. Y una de las cosas que a mí me dejó, me llamó la atención, ¿verdad? Fue un comentario que vi aquí que dice, la intervención más importante es que estamos hablando de una persona con una pérdida, con adicción al alcohol, que está en desequilibrio y el rol más importante sería la psicoterapia, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo les quisiera dejar es, ¿ustedes ven
y cada uno simplemente responde así, ¿no? Mientras vamos buscando las otras preguntas, ¿que hay algún rol más importante en un caso como este? ¿O más bien son unos roles que tenemos que trabajar en equipo para resolver el problema? ¿Cómo ven cada uno de ustedes esto? Y en el mismo orden, Laura, Vivian y Marco. Yo creo que son complementarios, pero que siempre la organización empieza por uno. O sea, o va a buscar a un consultor, o va a buscar al coach, o va a buscar al psicoterapeuta. Entonces, depende por dónde empiece, va la responsabilidad de saber derivar. Lo mío se puede hacer cargo de esto, pero también sugiero consultoría para ciertas cosas y psicoterapia para otras. A veces también cada uno de nosotros funciona como un agente de cambio dentro de la organización, aunque seamos externos, proponiendo soluciones que la organización en sí misma no puede ver. Entonces también está en nosotros iluminar estos aspectos, porque a veces la organización recurre a lo que cree que sabe, o a lo que cree que puede ser la solución. Entonces, yo creo que cada uno, dependiendo por dónde empiece la organización, decir, yo recomendaría esto y esto y esto. Yo creo que acá es la combinación de las tres. Cada uno haciéndose cargo de lo suyo, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú, Vivian? Sí, yo concuerdo totalmente con Laura porque dentro de la psicología tú no puedes trabajar solo en el individuo. Tú necesitas trabajar en esta comunidad. Tú necesitas pensar un poco que Carlos tiene una condición emocional, social, familiar, de divorcio, separación, hijos por acá, emocional, caos. Sin embargo, su responsabilidad social recae en todo el personal que está a su cargo. Entonces, si bien hay una cosa que es sin duda urgente, sin embargo, no es la más importante. En este momento, lo urgente tiene que ser atendido primero y lo importante puesto en paralelo. Pero no podemos dejar de atender la parte que es responsable, Carlos, por atender su sanidad mental. ¿Me entiendes? Es decir, sin duda él necesita volver a recuperar, a ser un individuo equilibrado, pero no va a poder ser un equilibrado si la empresa se le va a la quiebra. Imposible. Ok. ¿Y cómo lo ves tú, Marco? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el énfasis está en función del grado de urgencia que nos esté observando quien nos está pidiendo ayuda. Yo lo que creo es que vale la pena que en cualquiera de las tres disciplinas siempre hagamos una pregunta importante y yo quisiera dejarles un poquito a toda la gente que se ha conectado. Yo cuando llego a un cliente, yo siempre me hago la pregunta, ¿lo que me están contando es una causa o es una consecuencia? ¿Es el síntoma o es la raíz? Si me llama el director de recursos humanos y me dice, oye, es que fíjate que necesitamos hacer algo con el clima laboral porque hemos tenido situaciones, déjame platicarte sobre Carlos. Y digo, bueno, pues, ¿cómo hacemos y cómo cambiamos las cosas para que no tengas más Carlos? Pero el Carlos es una causa, Carlos es el problema, o Carlos es la consecuencia de lo mal organizada que está la empresa y que tiene procesos. Yo recuerdo cuando yo empecé mi camino en la consultoría hace pues ya más de 20 años y como 20 kilos menos también, pero me acuerdo que cuando terminaba de dar un curso o alguna intervención, la mayoría de la gente me decía, es que esto que estás diciendo lo debería escuchar mi jefe, lo debería escuchar mi compañero. Y yo siempre digo que por eso soy consultor, porque al final, es cierto, todos tienen que escuchar ese tipo de mensajes en un entorno para que el individuo verdaderamente pueda alcanzar su máximo potencial. Y yo creo que aquí es donde, para mí el secreto está un poquito en como profesional, entender hasta dónde llegan tus límites y tus capacidades y no querer, como consultor, hacerla de coach, porque no se nos da además, no podemos, y muchísimo menos hacerla como de psicoterapeutas. Yo creo que es muy válido cuando como consultores decimos,
Aquí hay un problema que hay que atender desde el individuo y sus creencias particulares, desde un camino para que el individuo pueda decidir dar la mejor versión de sí mismo, y un camino para crearle el mejor entorno posible donde la organización se convierta en una organización, gobierno, sociedad, familia, etcétera, equipo de alto rendimiento. Entonces, pues ojalá muchos profesionales que nos están escuchando entiendan estas capacidades y las puedan complementar. Buenísimo, gracias Marco. Miren, aquí tenemos unas preguntas y lo que les voy a proponer en aras del tiempo es que los tres no van a poder responder. Yo se las voy a dirigir a uno al azar, ya esta vez no en el orden para no hacerlo tan repetitivo. El primero es, o ustedes levantan la mano y dicen quién lo quiere responder. El que levante la mano primero, a ese le doy la palabra. Me gustaría preguntar sobre los límites entre las tres profesiones. ¿Cómo me doy cuenta que el cliente necesita otro tipo de profesional? Ok, Vivian. Bueno, sin duda cuando uno se encuentra con un cliente, un paciente que presenta un cuadro clínico, no hay ninguna duda dónde tiene que ir. Sin embargo, cuando el cliente requiere otro tipo de atención, sin duda van a aparecer estas luces. Sin embargo, tiene una desorganización en la empresa, no salen adelante los proyectos, falta manejar la motivación en el personal. Entonces, es decir, están claras dónde deben estar identificadas. Ok. Otra segunda pregunta, que ahora la responden Laura o Marco. Una persona puede ser coach, terapeuta y consultor al mismo tiempo. Ajá. Sí, de hecho hay muchos coaches, psicólogos y consultores. Creo que el punto es saber combinar esos sombreros en la medida de lo que el cliente quiere lograr, ¿no? Y también lo que está bueno es decir, esto te lo voy a responder como psicólogo, o esto te lo voy a responder como coach, o este dato te lo paso como consultor, para no confundir también al cliente en los roles. O sea, esta mirada la tengo como consultor, te paso este dato o hacé tal cosa, esto que decía Marco, ¿no? Tomando en cuenta ciertos datos y esas estadísticas, este área no se puede crear, no se alcanza, y no estoy preguntando. Por ahí el coach preguntaría más, o por ahí el coach, a veces nos vienen a preguntar a los coaches como si fuéramos consultores, y también está bueno decir, esta pregunta no te la puedo responder porque soy coach, o si fuera un coach que además es consultor, poder decir, esta pregunta no va para una conversación de coaching, pero como consultor te puedo responder esto, ¿no? Lo mismo desde la mirada psicológica, si es un coach que además es psicólogo como Vivian, probablemente diga, esta mirada que te ofrezco es mucho más terapéutica y te la digo desde la psicología, pero como coach por ahí lo abordaría desde tal lado, ¿no? Pero siempre poniendo en claro con qué sombrero estoy hablando para que el cliente no se confunda. Ok, miren, esta yo creo que es súper interesante, ¿no? Porque es una reflexión, un juicio enmascarado, una pregunta. Dice, no comprendo qué puede hacer un coach que un psicólogo no pueda hacer. Me parece que el psicólogo abarca lo que hace un coach y va más allá, profundiza más. ¿Alguien puede aclararme esto? Yo creo que esta es una pregunta para la coach o para la psicóloga, yo creo. Y haciendo eco de que hay que respetar las capacidades, yo cedo la pregunta a alguna de Laura o Vivian. Qué bonito, gracias Marco, qué modelaje tan hermoso. A ver. Bueno, principalmente yo creo que sí, el coaching tiene todas sus herramientas basadas en la psicología. Sin embargo, la diferencia y el enriquecimiento que tiene el coaching es que te permite a ti como paciente, como cliente, como el que viene a buscar el servicio de coaching, crecer, elegir tú, dar tus pasos tú. En la terapia, tú necesitas claridad, necesitas que el terapeuta te diagnostique, te guíe, te dé el camino y que tú llegas a una
estado de sanidad mental. Sin duda se puede compartir, pero es una herramienta muy útil para nosotros los terapeutas, el coaching, porque en muchas situaciones el paciente no viene enfermo, no tiene un trastorno mental, no tiene una distorsión de la realidad y necesita ponerse objetivos, seguir metas, cumplirlas en el tiempo y que sean medibles. Y esto, el coaching, es lo que realmente hace. Buenísimo. Miren, esta medio está respondida aquí, pero yo creo que Laura la podría, como decimos en Venezuela, rematar. Dice, ¿cuál sería el mensaje recomendado que un coach podría darle a un psicólogo con el propósito de aclarar que el coaching no está en conflicto con la psicología? ¿Cuál es esa declaración de peace que podemos hacer? Lo primero que les quiero decir es que salgamos de los clichés antiguos del pasado. El coaching y la psicología no son enemigos, creo que son diferentes, inclusive hasta complementarios. Caer en eso es una antigüedad, les diría, está como fuera de moda, lo mismo que decir que la psicología se encarga del pasado y el coaching se encarga del futuro. Por favor, tengamos cuidado porque en eso que decimos también se va a poner de manifiesto nuestro nivel de ignorancia. Creo que hoy, y no soy psicóloga, lo quiero aclarar, la psicología tiene un montón de abordajes nuevos, distintos, que hablan del potencial del bienestar, del desarrollo, y si no sabemos, es preferible mejor no emitir opinión que caer en el viejo cliché, porque eso también nos pone a nosotros en un lugar de ignorancia y de hablar de algo que no nos corresponde. Si no sabemos, es mucho mejor decir, bueno, si conoces a algún psicólogo, por favor, pregúntale, lo mío se ocupa de esto. Y otra cosa que me gustaría también decirles a todos es que coaching, psicología, consultoría, ser bueno en esto también requiere horas de vuelo, horas de práctica, ver y ver y ver y coachar y escuchar clientes y escuchar clientes y escuchar pacientes y escuchar pacientes. Está este dicho de las 10.000 horas, ¿no? Entonces muchas veces en nuestro proceso de aprendizaje de cualquiera de las tres disciplinas nos vamos a encontrar con descubrimientos, con preguntas, con reflexiones, con interrogantes. Entonces también confiemos en la cantidad de horas de práctica. Yo creo que los tres tenemos más de 20 años cada uno ejerciendo su profesión y que a veces esa cantidad de años o esa experiencia acumulada hace que podamos ver a un cliente, paciente, y en 2 minutos decir, va por acá. Pero a ver, ese va por acá no es una interpretación salvaje, diría un psicólogo. Es simplemente el hecho de haber visto tanto, que es como que lo podríamos llamar intuición, pero yo creo que la intuición es como sabiduría acumulada, práctica acumulada. Se llama experiencia, Laura, experiencia. Sí, pero a veces uno dice, tengo la intuición. Ojo, no sé si es intuición, viste tanto que va por ese lado. Entonces, ojo, por favor, con caer en clichés o en definiciones o en compartimentos estancos, cuando en realidad creo que pudimos demostrar aquí que ninguno compite con el otro, que podemos trabajar de manera colaborativa todos juntos sin meternos en los intereses del otro, y que por otro lado la complementariedad también enriquece la experiencia del usuario, ¿no? De la organización. Buenísimo. Bueno, mira, Marco, vamos a darte un poquito la palabra, ¿no? Entonces, estamos ya cerrando este webinar y estamos en las claves finales que ofrecimos al principio. Tú en 1 minuto y medio nos podrías decir 2 o 3 claves puntuales sobre cómo distinguir consultoría y cómo se complementa la consultoría con el coaching y la terapia. ¿Crees que nos puedas responder eso? Sí, seguro. Mira, y creo que esto me va a dar tiempo de un ejemplo. Yo creo que un modelo que a mí me viene a la mente, y como consultor siempre trato de ser muy estructurado en mis análisis, utilizar una metodología. Todo lo que hacemos los consultores siempre se planea, se analiza, se diseña, se construye, se prueba y se libera.
Entonces, siempre pasan por 6 etapas. Y lo que hacemos, yo lo que digo es siempre veamos un modelo de burbujas. O si quieren, vamos a verlo como un huevo estrellado en un plato, ¿no? Para mí la yema es el individuo. Es el individuo, sus creencias, sus temores, sus aspiraciones y sus conflictos que tiene y que maneja. Y todos los tenemos. Ese es el centro de lo que hay que trabajar. Luego viene un poquito, digamos, déjame decirte como la clara, ¿no? Alrededor de la yema, que un poco es su interacción y sus comportamientos. Son las cosas que vemos, la forma en que se comunica con otros, la forma en que ejerce su liderazgo, la forma en que ejerce sus procesos de trabajo. Y luego está el plato, en un huevo estrellado, ¿no? En el plato está su contexto, sus procesos, su tecnología, su armonía con otras personas. Yo los invito a todos los que se han conectado como que vean en dónde está el problema y dónde está el síntoma. El síntoma puede estar en la forma en que me relaciono con los demás, pero ahí está el problema. Y si el problema está en la yema, está en el individuo, está en el centro, pues claramente no es el foco de un consultor. Un consultor va a arreglar el plato, va a agarrar el contexto, va a arreglar los procesos. Pero claramente está entre un coach y un psicoterapeuta. Ahora, ¿en dónde lo puedo invitar a cada uno de ellos? Bueno, va a depender mucho de la urgencia. Y yo, como consultor, siempre he seguido un principio que me ha ayudado y también se los dejo como tip. Asumir es el camino más rápido para equivocarse. No asuman, pregunten. La mejor forma que yo he encontrado de complementar mis procesos de transformación en las organizaciones con coaching y con psicoterapia es acércate a un psicoterapeuta y pregúntale. Dile lo que está ocurriendo, acércate a un coach y pregúntale. Y con el tiempo, con las horas de vuelo que mencionaba Laura, te vas a hacer llegar de instrucciones muy precisas donde el mismo coach a mí me ha dicho, no, es que eso lo tiene que ver un psicoterapeuta, porque esta persona está bloqueando el proceso, pero claramente tiene otra función. O el psicoterapeuta me dice, no, es que es algo que no puedo tratar solamente con el paciente, sino necesito a alguien que lo acompañe en su proceso. Entonces, yo te diría que no asumamos, preguntemos, acerquémonos, creemos redes de contactos. Yo les voy a dejar el tercer tip y ya con esta me despido, como dicen los mariachis mexicanos. Es que yo lo que digo es, la consultoría es un negocio, es una actividad, es una forma de agregar valor donde no solamente tienes que saber, tienes que tener el teléfono del que sabe. Entonces, hagan su red de contactos. En su red de contactos tengan consultores, coaches, psicoterapeutas. Pregúntenles, compartan, sean curiosos y no traten de contestar ustedes mismos algo que no pueden lograr. Y yo diría que con esa, si como profesionales de servicios podemos hacer algo, eso nos va a ayudar muchísimo. Excelente, Marco. Me hiciste acordar de esta metáfora de la escuela de Palo Alto, de que un consultor cobró $1,000 y todo el mundo estaba asustadísimo por lo caro y cobró 999 por saber dónde y uno por dar el golpecito. Claro, imagínate cómo se va a subir mi tarifa ahora que ya tengo el contacto de Laura y de Vivian. Buenísimo, gracias. Ok, Vivian, ¿y cómo podríamos llevarnos unos tips? Que yo creo que tu explicación fue muy hermosa sobre todo lo que desplegaste al principio, pero si yo cerrara los ojos y me quisiera acordar de ti, digo, ok, ¿cuáles son esas 2 o 3 claves para yo distinguir un psicoterapeuta de un coach y de un consultor? Para mí lo más fabuloso cuando empecé mi carrera es imaginarme que lo más interesante es la mente humana, que no se repite ni una sola. Cada uno es único, irrepetible. Reaccionan diferente, se forman diferente, tienen el mismo estímulo y hacen cosas diferentes. Uno se ríe y el otro llora. Entonces, no estamos enfrente de la psicología. Lo que hace es tomar al paciente que está doliente, que está en sufrimiento, que está llevando una carga, que viene con enfermedad mental o no, y que viene con un dolor.
Y nuestro trabajo es un servicio. El terapeuta es un servidor de su paciente. Es el que lo lleva a la luz, porque nosotros vivimos en la oscuridad, muchas veces vivimos entre sombras, no entendemos lo que nos pasa, no sabemos de dónde venimos, y cuando vienen en mi presencia, el paciente se vuelve el centro de mi concentración, de mi atención para diagnosticar, guiar y llevarlo a la cura. Lo más saludable para una persona es poder comprender que el terapeuta no es para, entre comillas, los locos. Todos tenemos nuestro grado de locura, sin embargo, todos necesitamos una escucha. En esta época y en este tiempo, las personas han dejado de aprender a escuchar. Y este es el primer problema en toda la humanidad. La gente no sabe escuchar, solamente se sabe escuchar a sí mismo. Por ende, deja de darse cuenta qué es lo que realmente te va pasando, qué se te va complicando, y entonces toda tu psicología, todas tus relaciones emocionales, todas tus conexiones se transforman en trastornos, distorsiones y por ende muchas veces enfermedades mentales. Por ello creo que es Gracias. importante cerrar así. Gracias. Ok, Laura, rapidito, un minutico, que estamos contra el tiempo. ¿Qué nos podrías dar unos tips bien rápidos? Yo creo que como coaches tenemos la responsabilidad de cumplir las promesas que hacemos, que es algo que nos va a sacar un poco de como que a veces nuestra profesión está tomada como algo medio, hay veces que el coach cumple y hay veces que no. Tengamos claro las promesas que hacemos y nuestra competencia para poder cumplirlas. También creo que como coaches es muy importante empezar a ser más profesionales, empezar a documentar nuestros procesos, empezar a relacionarnos con datos más concretos, empezar a poder fundamentar, sí, por qué decimos que alguien logró o no logró algo y cuán efectivo, como decían al principio, fue el proceso de coaching. Ahí un poquito yo creo que le doy la mano a Marco y digo, a mí me gusta al final del día poner el coaching en blanco y negro para saber realmente cuáles son los espacios que me quedan para mejorar. ¿Qué porcentaje logró mi cliente de lo que dijo que quería lograr en el proceso de coaching? Y no tener miedo de empezar a trabajar con datos, porque también es lo que nos va a diferenciar como profesionales. Sigue estando la relación humana, sigue estando la escucha, sigue estando el desafío, sigue estando la pregunta, pero tenemos que empezar a darle visibilidad al resultado final del proceso. Así que bueno, eso sí, pongámonos serios. Esto va mensaje para los coaches, ¿no? Así que, bueno, muchísimas Buenísimo. Gracias, de verdad que esto ha sido de lujo. Yo también me sentí así como participante y bueno, quiero darles las gracias a los tres, estuvieron fabulosos y nada, gracias a todos por haber participado en el sentido de sus encuestas, sus preguntas, y quiero darle el paso muy rápido a Caterine Medranda de ICF, quien pues tiene el trabajo de ayudarnos a culminar este webinar. Muchísimas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. No, de mis ojos salen estrellas. Me he quedado con la mochila completamente llena de herramientas con todo lo que nos han entregado nuestros panelistas. Y esas claves finales, lo máximo. Como diría mi esposo, me he quedado con la expresión de sonrisa permanente. Gracias, Marcos. Gracias, Laura. Gracias, Vivi. Gracias, Super Joana, por esa guía maravillosa que nos mantuvo conectados todo el tiempo. Y especialmente gracias a los asistentes, quienes son la razón del esfuerzo de este gran equipo de capítulos LATAM ICF. Les animamos en este momento, antes de que se vayan, a ayudarnos con una encuesta de 4 cortas preguntas que es para conocer su nivel de satisfacción de este webinar y que nos ayuden a seguir mejorando. Ahí la tienen. Les animamos a que le contesten. Si no aparece en la pantalla, pueden presionar poll y les va a aparecer. La calidad del contenido y temas tratados fueron. La calidad y claridad de los panelistas me pareció. Ahí escogen su respuesta. Nivel de satisfacción general. Bien.
Y mientras terminan de contestarla, les invitamos de manera especial a todos los coaches presentes a ser parte de ICF. Vamos a colocar en el chat la dirección, el URL, en donde ustedes pueden ver más información también, para que conozcan nuestras competencias, nuestro código de ética y los múltiples beneficios de ser parte de la mayor organización de coaches profesionales del mundo. Finalmente, también les invitamos a todos a conocer más de coaching también en nuestras redes, y les vamos a dejar con un corto video de cierre para quienes no pudieron verlo al inicio. Disfrútenlo y nos vamos a ver en marzo en el próximo webinar. Somos millones de personas en el mundo, viviendo momentos de incertidumbre, con fuertes sentimientos por el impacto en nuestras vidas. En América Latina, sabemos que hay forma de conseguir fortaleza interior para salir adelante. No es la primera vez que tenemos que superar la adversidad, tocar fondo y salir. Entendemos que podemos influir en la humanidad para encontrar vías a un mejor futuro. Así que hoy, más que nunca, debemos estar unidos, porque además de todo lo que tenemos en común, está nuestra pasión por el coaching. Gracias a esta vocación, los 14 capítulos ICF de LATAM estamos convencidos de que juntos podremos empoderar al mundo a través del coaching, porque desde el coaching profesional hay mejores posibilidades para nuestras comunidades. Una causa común y el genuino interés por hacer de este mundo un lugar mejor. Empezando por casa, empezando por nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. México, colorido y mágico. Costa Rica, pura vida. Puerto Rico, hospitalarios, alegres, playas hermosas. Panamá, punto de encuentro entre culturas. República Dominicana, belleza natural y hospitalidad. Colombia, país tropical, cafetero. Venezuela, creatividad y tenacidad. Ecuador, la mitad del mundo, biodiversidad. Perú, riqueza cultural y manjares culinarios. Brasil, diversidad cultural y alegría. Bolivia, multietnia, plurinacional. Chile, corazón y talento. Uruguay, diversidad y paz. Argentina, pluralidad, pasión. 14 capítulos de ICF unidos compartiendo valores como el respeto, la colaboración, la excelencia y la integridad. Bajo un código de ética que nos regula y los más altos estándares del coaching. Entregando valor a la sociedad, a los coaches, a los clientes, al mundo. Los 14 capítulos unidos, hoy, más que nunca, por el bienestar de todos.